Bueno, buen día a todos. Nuevamente nos encontramos por este medio para una nueva clase y esta vez vamos a tocar el segundo poder que nos compete en esta oportunidad, que es el poder ejecutivo. Ya en la clase anterior hablamos sobre la formulación de las leyes, ¿sí? Del poder legislativo y ahora nos vamos a enfocar en el poder ejecutivo. Entonces, avancemos. ¿Qué nos dice el poder ejecutivo? De su naturaleza y duración, y aquí vamos a hablar de los que nos dice el artículo 87 de la Constitución Nacional. En su sección segunda del capítulo primero, el poder ejecutivo de la nación será desempeñado por un ciudadano con el título de presidente de la nación. Y aquí la carita, ¿no es cierto?, el personaje en la foto de nuestro presidente de la nación actualmente, que es el señor Alberto Fernández. ¿Qué nos dice en cuanto a sus requisitos y duración nuestra Constitución Nacional? Y la encontramos en los siguientes artículos. El artículo 89. Para ser elegido presidente o vicepresidente de la nación, se requiere haber nacido en el territorio argentino o ser hijo de ciudadano nativo, habiendo nacido en país extranjero, las demás cualidades exigidas para ser y las demás cualidades elegidas para ser elegido senador. Entonces, sí o sí, nacido en el territorio argentino o ser hijo de ciudadano nativo, ¿sí?, habiendo nacido en un país extranjero. Bien. Artículo 90, ¿qué nos dice? El presidente y vicepresidente de la nación duran en sus funciones el término de 4 años y podrán ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un solo periodo consecutivo. Si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente, no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos, sino por el intervalo de un periodo. Esto nos dice que en nuestro país el presidente ejerce sus funciones, ¿no es cierto?, en el Poder Ejecutivo durante 4 años, ¿sí? Puede ser reelecto, ¿no es cierto?, puede seguir, dice, ¿no es cierto?, un periodo más en su cargo por una sola vez, ¿sí? O sea, puede durar, si es reelecto, en total de su candidatura, digamos, 8 años, ¿sí? 8 años puede estar en el poder. Esto es lo que nos dice, ¿sí? Bien. El artículo 93 nos dice: al tomar posesión de su cargo, el presidente y vicepresidente presentarán juramento en mano del presidente del Senado y ante el Congreso reunido en asamblea, respetando sus creencias religiosas, de desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente o vicepresidente de la nación y hacer observar fielmente la Constitución de la nación argentina, ¿sí? Estas palabras que nosotros leemos, desempeñar con lealtad y patriotismo, es lo que se ven en todos los juramentos que tengan que ver, ¿no es cierto?, públicos así en cuanto a la política. Hablemos del sueldo del presidente y del vicepresidente. En el artículo 92 nos señala que disfrutarán de un sueldo pagado por el Tesoro de la Nación, que no podrá ser alterado por el periodo de sus nombramientos. Durante el mismo periodo no podrán ejercer otro empleo ni recibir ningún otro emolumento de la nación ni de provincia alguna. ¿Qué quiere decir emolumento? Simplemente está hablando de otra forma de sueldo, por decirlo de alguna manera, ¿sí? No pueden recibir nada que tenga que ver o asimilarse, ¿no es cierto?, a esto, más que su sueldo, que es pagado por el Tesoro de la Nación. Tiene todos sus fundamentos del por qué, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a introducir mucho en eso. Bien, de la forma y tiempo de la elección del presidente y vicepresidente de la nación.
Sigamos con nuestro artículo de la Constitución Nacional, que nos va a decir el artículo 94. El presidente y vicepresidente de la Nación serán elegidos directamente por el pueblo y dice en doble vuelta, según lo establece la Constitución. A este fin, el territorio nacional conformará un distrito único. En este caso es cuando hablamos de nuestro sistema de gobierno, que es el representativo, ¿no es cierto? Porque será el presidente y vicepresidente elegido por el pueblo. El artículo 95 nos dice: la elección se efectuará dentro de los 2 meses anteriores a la conclusión del mandato del presidente en ejercicio. Es decir, el presidente en ejercicio va a terminar su mandato en diciembre de cada año. ¿Qué se va a hacer esta elección? 2 meses antes. Sería en el mes de octubre. Si ustedes prestan atención, las veces que hacemos estas votaciones siempre son en el mes de octubre. Salvo caso alguno por alguna cuestión extraordinaria, pero nunca pasa, ¿sí? Siempre 2 meses antes, como lo establece la Constitución Nacional. Bueno, ¿qué nos dice el artículo 97? Dice, cuando la fórmula que resultare más votada en la primera vuelta hubiera obtenido más del 45% de los votos afirmativos válidamente emitidos, sus integrantes serán proclamados como presidente y vicepresidente de la nación, ¿sí? Es decir, en la votación, al conteo de los votos, ¿cómo se dice? El candidato ganador va a ser aquel que tenga el 45% de los votos afirmativos, ¿sí? Eso nos dice el artículo 97 de nuestra Constitución. Bien, acá vemos un cuadrito de las elecciones pasadas, ¿sí? Que nos muestra el Frente de Todos, que conformaba el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y el partido opositor, que fue Juntos por el Cambio, a la presidencia, que estaba Mauricio Macri, ya estaba en el poder, ¿no es cierto? Iba por su segunda reelección, y su vicepresidente Pichetto, ¿sí? Entonces, acá nos da los parámetros de cómo fue esa votación. Se ve clarito ahí el Frente de Todos, cómo tuvo el 47,44% de los votos, ¿sí? Entonces, ¿quién fue el partido ganador acá? El Frente de Todos. Obtuvo el 45% y más de lo que nos establece el artículo 97 de la Constitución Nacional. Pero tenemos el artículo 98 que nos dice, cuando la fórmula que resultare más votada en la primera vuelta hubiera obtenido el 40% por lo menos de los votos afirmativos válidamente emitidos, y además existiere una diferencia mayor de 10 puntos porcentuales respecto del total de los votos afirmativos válidamente emitidos sobre la fórmula que les sigue en número de votos, sus integrantes serán proclamados como presidente y vicepresidente de la nación. ¿Qué nos quiere decir? Para que nos quede clarito. Si no llegamos ninguna fórmula al 45%, como nos establece primero el artículo 97, ¿qué pasa? Llega uno al 40%. Bueno, si no alcanzó la mayoría de votos, como nos dice, pero le sigue al partido que viene, digamos, detrás, le sigue con 10 puntos porcentuales, ¿no es cierto?, mayor en ese caso, ¿sí? Mayor, ¿qué quiere decir? Vamos a suponer, un partido tiene el 40% de los votos. El partido que le sigue en número de votos tiene 27% en votos afirmativos. ¿Qué pasa? Está establecido el 40% en el partido que gana, en la fórmula que viene ganando, y además le supera en 10% de los votos respecto, ¿no es cierto?, del 27% al 40%, ¿cuánta diferencia hay? ¿Sí? Hay un 13% de diferencia. Entonces, ahí sí,
esa fórmula que le supera en esta condición de votos es la que va a proclamarse como presidente y vicepresidente. Eso es lo que no quiere decir, ¿sí? Muy bien, continuemos. Acá le nombro algunas atribuciones del Poder Ejecutivo, ¿sí? Son más atribuciones. Yo le nombro algunas porque es muy extenso, digamos, pero por ejemplo, las atribuciones del Poder Ejecutivo son: es el jefe supremo de la nación, el jefe de gobierno y el responsable de la administración del país. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Quién es el jefe supremo de la nación? El jefe de gobierno y el responsable de la administración del país, ¿sí? El poder ejecutivo, el presidente de la nación. Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la nación, cuidando de no alterar el espíritu de las excepciones reglamentarias. Esto, chicos, no es solamente el presidente solito, encerrado, haciendo que esto funcione, no. El presidente y su conjunto de personas, o sea, las personas que le acompañan, su grupo de gobierno, ¿no es cierto? Que son muchas personas, ¿sí? Bueno, acá como pueden ver hay varias, como le dije, cuáles son estas atribuciones, ¿sí? Como por ejemplo, el comandante jefe de todas las Fuerzas Armadas de la Nación es comandante en jefe de todas las fuerzas de la nación, ¿sí? Dispone de las Fuerzas Armadas, corre su organización y distribución según las necesidades de la nación, declara la guerra y ordena represalias con autorización y aprobación del Congreso y bueno, infinitas atribuciones. No vamos a leer una por una porque se nos hace muy extenso, pero a lo que voy, todo para que lo tengan en clarito, estas son todas las atribuciones que tiene el presidente de nuestra nación, como es en este caso Alberto Fernández, ¿no es cierto? Y cada uno a quien le toque, digamos, el puesto va a tener estas atribuciones, ¿sí? Todo corre por cuenta siempre del presidente de la nación. El jefe de gabinete y los demás ministros del Poder Ejecutivo. Bueno, acá encontramos a nuestro jefe de gabinete actual, que yo le puse la fotito, y es Santiago Cafiero. El jefe de gabinete de ministros con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación le corresponde. Y acá tenemos entonces qué exactamente. Ejercer la administración general del país, que dijimos recién, que le compete al Poder Ejecutivo. Y bueno, acá tenemos al jefe de gabinete, ¿sí? Este es una parte del gobierno, ¿no es cierto?, de la persona que acompaña a nuestro presidente, ¿sí? La mano derecha, por decirlo de alguna manera. Ejerce la administración general del país. Expide actos reglamentarios por delegación del presidente. Coordina y convoca las reuniones del gabinete de ministros. Hace recaudar las rentas de la nación. Refrenda los decretos reglamentarios de leyes y de facultades delegadas. Hay más. Acá solamente se nombran algunas, pero es para que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Y bueno, como le dije, acá tenemos la fotito de nuestro actual jefe de gabinetes. Muy bien, esto ha sido todo por ahora. Nos vemos en la próxima clase que vamos a hablar sobre el poder legislativo. Gracias por estar en esta clase y bueno, nos encontramos entonces la próxima